En 1 Samuel capítulo 30, versículos 3, 4 y 6 dice: Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada a fuego, y sus mujeres y sus hijos e hijas llevadas cautivas. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron, hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Y David fue muy angustiado, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, porque todo el pueblo estaba con ánimo amargo, cada uno por sus hijos y por sus hijas, mas David se esforzó en Jehová su Dios. Hola, yo soy Israel. En este capítulo, el rey David y sus soldados regresaban a Siclac. La encontraron quemada y destruida, y sus seres queridos habían llevado cautivos. Así que al ver ellos esa escena que estaba enfrente de ellos, se pusieron a llorar, hasta que dice el versículo, le faltaron las fuerzas. Imagínense por un momento esos hombres al pensar que sus seres queridos estaban sufriendo y ellos en ese momento no podían hacer absolutamente nada por ellos. Estaban con un espíritu muy amargo. En ese momento triste, doloroso, los soldados le estaban echando la culpa a David por la tragedia que había sucedido. En vez de estar todos unánimes para ver cuál paso seguir, qué hacer, no, todos se fueron en contra de su líder en el momento que su líder necesitaba también ayuda, apoyo de ellos. Pero se fueron por la vía más fácil, culparlo en vez de solucionar el problema. Alguien dijo que el ser humano cuando tiene problemas se va siempre por la vía más fácil. No quiere pensar, no se quiere esforzar a pensar cómo resolver el problema. Y estos soldados se fueron por lo más fácil. Echaron la culpa a David, y no solamente la culpa, sino que lo querían apedrear. El rey David, la Biblia dice que no contestó ninguna palabra, sino que se fue a Dios para encontrar en él la fortaleza, la sabiduría, la fuerza que necesitaba para ese momento difícil. Y Dios lo fortaleció, le dio la respuesta que necesitaba. David preguntó: ¿podés perseguir al enemigo? Dijo Dios: sí, persíguelos. Preguntó nuevamente: ¿los alcanzaré? La respuesta fue: los alcanzarás. Volvió a preguntar nuevamente: ¿podré rescatar a los cautivos? Dijo Dios: ciertamente lo harás. Y David se fue. Imagínense que si todos se hubieran puesto a llorar y a llorar solamente, ¿qué había pasado de sus seres queridos? Pero David hizo lo que es correcto. Fue a Dios y Dios le ayudó en la hora de necesidad. Nosotros debemos aprender de este ejemplo, que cuando tenemos problemas no debemos pasar todo el resto del día o gastar nuestras fuerzas en tratar de resolver el problema o lamentarnos del problema. Es mejor ir a Dios para que Él nos dé la sabiduría, nos dé la respuesta al problema que estamos pasando. A veces en los problemas que tenemos le echamos la culpa a otra persona o le echamos la culpa a nuestros seres queridos, pensando que así podremos resolver el problema. Al contrario, podemos empeorar la situación. Estamos echando la culpa a alguien que probablemente es inocente del problema. Pero somos los seres humanos. Le echamos la culpa a nuestros seres queridos o a la persona que está más cerca de nosotros. Cuando debe ser lo contrario, ir a Dios, que Él es el que nos va a iluminar qué hacer, qué paso seguir.
Siempre que nos encontremos en un problema difícil, vayamos a Dios. No perdamos el tiempo. Aprendamos la lección de David. Ir a la fuente correcta para encontrar la respuesta a nuestros problemas. Empezamos hoy. No importa que sea el problema pequeño o grande. Si es problema pequeño, pues así nos acostumbramos a ir a Dios siempre por ayuda. Para cuando venga un problema difícil, estamos acostumbrados a ir a Dios para encontrar fortaleza, para encontrar sabiduría y apoyo para nuestros problemas. Que al ir cada día avanzando en nuestro caminar con Dios, podamos confiar más en Él, que podamos honrarlo al consultarlo en la situación más difícil de nuestra vida. Que el Señor nos ayude de hoy en adelante a ir a Él siempre.